Y voy a comenzar en concreto con Ariel Umpierrez. Le quiero preguntar cuál es su juicio sobre ese ataque de Hamás el 7 de octubre y sobre los 6 meses de guerra posteriores. Vimos más de 1.100 personas muertas por el ataque. También hay acusaciones de violencia sexual en aquel momento y después hemos visto también 33.000 palestinos muertos. Bueno, lo que hay que decir es que esto no es ni una guerra ni un conflicto. Lo que el mundo está presenciando en vivo y en directo es un genocidio. Es una masacre. Y cuando uno dice genocidio, dice organización para matar. Y en realidad es que el Estado sionista, los líderes judíos sionistas de Israel, desde hace 80 años que están matando palestinos. Están matando palestinos, están violando, están secuestrando, están robando sus tierras, están robando sus casas. Porque, bueno, ellos dicen que son el pueblo elegido, así lo dijo Yahvé en la Biblia, y ellos consideran que son el pueblo elegido, y además en la Biblia se les dijo, su Dios, el de ellos, solamente el de ellos, les dijo que esa es la tierra que les prometía, que se las iba a dar. Esos son los únicos dos argumentos que tienen los judíos sionistas de Israel para masacrar palestinos desde hace, ya digo, 80 años. Esto no es la primera vez que bombardean Gaza, como lo están haciendo ahora. Ahora tiene un nivel de salvajismo y de odio y de espíritu de venganza y de rencor inusitado. Esto realmente, es que el mundo esté presenciando esto en vivo y en directo, estas imágenes que tú estás presentando y que yo presento en mi canal o que presentan las redes sociales donde vemos las cosas más espantosas, porque acá hay un odio específico dirigido contra los palestinos. Y hay un odio para matarlos, porque además esto lo dicen en las televisiones públicas allí en Israel, en los periódicos, los rabinos, los presentadores públicos, periodistas y demás. Y una cosa muy importante, Rodrigo, que hay que decir, es que esto no es una locura, porque así lo van a querer presentar a partir de ahora, una locura de Netanyahu, que es un loco, alguien que se le ocurrió un día matar y masacrar. No. Aquí están todos los partidos políticos conjugados, están todos los partidos políticos de acuerdo en continuar con esta masacre y la población de Israel. Encuestas dicen que el 90% de la población de Israel cree que está bien esta matanza y es más, la mitad de ese porcentaje dice que tendría que ser más duro, hasta el punto que sabemos que han tirado sobre esa población, a nuestros hermanos palestinos, les han tirado 75.000 toneladas de bombas, el equivalente a 3 bombas atómicas como que las que se tiró sobre Japón, Rodrigo. Sí, más adelante vamos a ir con algunos de los temas que ha tocado usted, pero quería darle la palabra ahora a Natalio Steiner. En primer lugar, también preguntarle cómo vivió usted ese 7 de octubre, si quiere responder alguna de las cosas que ha dicho también Ariel. Por supuesto, es el momento para ello. Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada. En primer lugar, creí que el señor Ariel Umpierrez iba a hablar del 7 del 10, pero no habló del 7 del 10. Se la pasó hablando de los rabinos, se la pasó hablando de la historia, de la religión judía. Ya lo he escuchado y lo he visto en algunos otros videos en Argentina. Es un siniestro personaje judofóbico, antisemita y antisionista, que deforma la historia, que deforma los términos y que omite completamente el origen de este conflicto. El conflicto no nació ni hace 75 ni hace 80 años. El conflicto nace en 1921. Y el primer ataque que se ve, el señor Umpierrez muy sonriente ante la violencia, el primer ataque que se ve es en 1920 contra judíos en Jerusalén por parte de terroristas palestinos, que ya comenzaron entonces con sus propias tropelías. Lo que hemos visto el 7 del 10, la masacre sobre casi 1.300 personas, con todas las violaciones inenarrables que ustedes mismos ya han dicho y han expresado y el mundo ya conoce, pero ahora omite, porque evidentemente la represalia israelí ha sido muy fuerte. ¿Qué duda cabe? La represalia israelí ha sido dura, porque no cabía otra alternativa, porque acá el Estado de Israel está jugando su existencia. Y digo que juega su existencia porque esencialmente lo que el señor Umpierrez omite completamente es que el Estado de Israel está haciendo frente a una coalición siniestra organizada por Irán, en donde maneja sectores proxies de la Franja de Gaza, del Líbano, de Siria, de Irak, de Yemen, contra el Estado de Israel para destruirlo. El objetivo central es quebrar el proceso de paz que se estaba sustanciando con los países árabes como inclusive Arabia Saudita, aunque todavía no he firmado nada, sino que los países que rodean a Arabia Saudita, los acuerdos de Abraham, etcétera, etcétera. Pero es más fácil para el señor Umpierrez siniestralizar, difamar, calumniar, hablar de rabinos. Los invito a que vean algunos de los videos de Umpierrez, lo que dice de rabinos, y es para juzgarlo por antisemita y por judeófobo directamente. Pregúntale qué opina directamente del 7 del 10 y no qué opina acerca del origen de la historia del conflicto, porque eso merecería quizás un programa aparte. Pues, señor Umpierrez, le doy la palabra también para contestar a lo que dice el señor Natalio.
Bueno, el señor Natalio, como siempre hacen estas personas, es antisemita. Raro que no dijo que me parezco a Hitler, porque generalmente hacen eso. Es decir, ellos que son los victimarios, los asesinos, los que masacran palestinos desde hace 80 años, ahora son las víctimas, siempre son las víctimas. Desde 1945 son las víctimas, somos la víctima. Siempre les ha pasado a ellos. Y no puedo ser antisemita, porque tengo una hija judía. Estuve casado con una mujer judía, tengo un medio hermano del alma judío, o sea que lo mío de antisemita, difícil que sea. Lo que pasa es que yo analizo, soy historiador, soy objetivo y analizo. Lo del 7 de octubre, por supuesto. ¿O acaso las personas o los pueblos que son diezmados, masacrados, aniquilados durante 80 años no tienen derecho a rebelarse? Claro, este es el discurso típico de los anglosajones, de los franceses, de los ingleses. Masacraban a los negros de África, los masacraban, los expoliaban, les robaban todo, les violaban a sus mujeres, etc. Y cuando se rebelaban decían, ¡ay, qué barbaridad! Se rebelan. O como podríamos traspolar la historia latinoamericana, cuando San Martín se rebeló o Artigas se rebeló al Imperio español, también son terroristas, se rebelan. Y como también se rebelaron, entre otros mi abuelo en Francia, yo soy francés, no soy argentino, se rebelaron contra la ocupación alemana. Los alemanes también decían en el 44, 45, los que se rebelan son terroristas, son asesinos. Y el 7 de octubre pasó lo que obviamente tenía que pasar, y me llama la atención que no haya pasado más a menudo. Los oprimidos no solamente tienen el derecho, sino tienen la obligación de rebelarse ante una camarilla de asesinos, de ocupantes, de esclavistas, de gente que ha violado todas las reglamentaciones internacionales. Empezó en 1947, apenas dijeron ellos, independientemente de nadie, somos un Estado, lo dijo Ben Gurión. Naciones Unidas mandó a un mediador que se llamaba Folke Bernadotte, 1947, un mediador de las Naciones Unidas, sueco. Como ese señor sueco, venido de Naciones Unidas, dijo, bueno, acá hay que arreglar un poco, y fue ecuánime. ¿Sabe lo que hicieron? Lo mataron. Lo mataron ellos, el grupo Esther, Irgun, Haganá, todos esos grupos terroristas de judíos sionistas instalados allí, masacraban a los pueblos. En 1947, la famosa Nakba, la masacre mayor que hicieron en aquel momento, expulsaron a 700.000 personas de ese territorio. Sí. Después en Sabra y Yatilá masacraron 3.500 personas. Pero lo peor de todo esto, Rodrigo, es que maten y masacren, lo estamos viendo en directo. Es la crueldad. Lo hacen de manera premeditada contra hospitales, contra niños, atacan de noche para que las personas no se puedan defender, no puedan salir de los escombros. Es una cosa muy macabra. Rodrigo. Claro. Sí, en este punto quería también apuntar que también en ese ataque de Hamás del 7 de octubre vimos sobre todo que los que murieron en mayor parte fue población civil. Y quiero antes, voy a seguir con usted, después le damos tiempo a Natalio para que conteste todos los apuntes que haya podido hacer sobre sus palabras. Quiero abrir también el debate no solo a esa población civil que murió el 7 de octubre, sino también, bueno, a ese argumento de la legítima defensa de Israel, hasta dónde llega ese argumento, hasta dónde se puede considerar legítima defensa. Así que, Ariel, brevemente con usted. Perdón, es absurdo. Y le damos tiempo a Natalio. Lo de legítima defensa es un argumento, un subterfugio absurdo que el mundo entero ha condenado. La Corte Internacional de Justicia, todos los gobiernos del mundo y todas las poblaciones del mundo. Nadie se solidariza con la causa sionista de Israel. Nadie en el mundo. Y esto es legítima defensa. Y encima, eso de que les mataron 1.200 personas, los mataron gran parte, hay investigaciones propias del Estado de Israel, matados por su propio ejército, porque ellos aplican la doctrina Aníbal. Es decir, para que no me secuestren personas de Israel, los mato. A mi propia gente, es la doctrina Aníbal, esa es pública, y la aplican. Es más, el hijo de Netanyahu, que está cómodamente retirado en Miami, dijo que el ejército debería haber aplicado mucho más duramente la doctrina Aníbal. Es decir, ellos son los que los mataron, y gran parte, no todos, gran parte, y esto de que hubo violaciones y decapitación de niños y todo esto ya sabemos que es mentira, es todo el discurso, siempre la mentira, el relato. Por ejemplo, el señor acaba de empezar hablando que yo soy esto, siempre el ataque personal, bajo, bien bajito, de cero nivel de... porque no tienen argumentos históricos. ¿Qué hacen ahí 8 millones de judíos venidos de todas partes del mundo? A robarle tierra a los palestinos. ¿Qué hacen ahí? ¿En base a qué principio? ¿En base a qué derecho? ¿A qué justificación? Porque Dios me prometió la tierra. Bueno, pero eso te lo prometió a vos, Dios. Y está escrito en la Biblia, no les da ningún derecho catastral, jurídico para robar tierras.